Saludos a todos mis hermanos en Cristo, yo soy el hermano Bravo y en este audio voy a hablar sobre la importancia del advenimiento, la importancia de por qué el Señor va a venir, por qué nosotros como cristianos tenemos que tener siempre presente esa promesa. Entonces, para comenzar, voy a leer su palabra que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 4. Este libro de Malaquías, que fue el profeta, corresponde al último libro del Antiguo Testamento. Y de ahí pasa un lapso de tiempo de silencio, aproximadamente de 400 años, cuando aparece el Mesías prometido. Entonces voy a comenzar a leer. Como título dice el advenimiento del día de Jehová. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Gloria al que vive. Entonces, mis hermanos, en este último capítulo, el profeta es bien claro el mensaje que entrega por parte de Jehová. Recordemos que el profeta es aquella persona que recibe un mensaje de parte de Jehová, de parte de Dios, y lo transmite a un pueblo que está alejado de él. Es una advertencia. Los profetas son portavoces del Señor. Entonces acá el mensaje que nos manda es un mensaje que hasta el día de hoy sigue estando presente, porque aquí habla de que el Señor vendrá. Nosotros como cristianos tenemos esa esperanza. Y aquí, para resaltar, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. Sabemos, hermanos, de que espiritualmente hablando, porque el profeta Elías está muerto, pero recibe esa misma unción en Juan el Bautista, en el que ese día que había de venir, como el Señor mismo nos dijo a sus discípulos, que ya estaba el espíritu de Elías ahí. Y claro, ¿por qué? Porque se fue el último profeta, por así decirlo, para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque él cuando estuvo Juan el Bautista mandaba, no solamente bautizaba, sino que también mandaba al arrepentimiento de las personas que se iban a bautizar. Generación de víboras, les dijo a los judíos. Y son palabras fuertes porque se habían alejado, estaban buscando sus propios intereses, llevando la ley al extremo, por la cual el Señor vino a retomar, por así decirlo, a cumplir la ley como corresponde. Entonces, mi hermano, hoy en día, ya como el Señor está en la presencia, ¿no es cierto? Está a la derecha de Dios Padre, nosotros tenemos el Espíritu Santo y gracias a Él nosotros podemos tener una mayor comprensión de las Escrituras, tenemos una comunicación directa con Dios a través de Él y gracias a eso también podemos orar, buscar al Señor, entender su palabra, entender sus propósitos. Entonces, básicamente, por así decirlo, en este texto que acabo de citar, estamos hablando de esta alusión mesiánica que invita al pueblo, que Dios hace una invitación al pueblo de ese entonces y al pueblo de hoy a volver a qué, a comprometerse con su vida en pacto con Él, volver a hacer ese pacto
Si nosotros como cristianos hemos fallado, hemos pecado, tenemos que pedir perdón al Señor y lo más importante es no volver a pecar. Si hemos cometido un pecado específico, tenemos que apartar ese pecado porque tenemos que vivir en santidad. No sabemos cuándo el Señor va a volver. No sabemos si va a ser hoy, si va a ser mañana. No lo sabemos, pero tenemos que estar preparados como pueblo, un pueblo santo, un pueblo fiel. El Señor quiere que su pueblo sea santo. Sed santo como yo soy santo, dice el bendito, el Señor. Entonces tenemos que en este día hacer un compromiso de que volveremos con Cristo, volveremos a orar, volveremos a leer las Escrituras, volveremos a congregarnos y lo más importante, volveremos a no pecar más. Somos pecadores por naturaleza, por supuesto, pecamos todos los días, claro que sí, pero hay pecados que nosotros lo hacemos a sabiendas y ese es un grave peligro. ¿Por qué? Porque estamos tomando de que a nosotros no nos importa el Señor. Volvamos a pecar, volvamos a hacer lo mismo. ¿Qué pasó con el pueblo israelita, por ejemplo? Tenía un problema gravísimo que era la idolatría. ¿Y cuál fue la consecuencia? Es que el pueblo fue invadido por otras naciones y fueron deportados hacia otras naciones. Ese fue el grave problema que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Profetas como Elías, Jeremías, Ezequiel, todos traían básicamente el mismo mensaje de arrepentimiento, de volver a Cristo, tal como lo dice el libro de Malaquías. Entonces, mis hermanos, tenemos que volver al Señor una vez más, porque nosotros tenemos que reivindicarnos y también por la sanidad, por supuesto, la sanidad espiritual. Y solamente nosotros encontramos en el nombre de Jesús. Recordemos que es el nombre bendito del Hijo de Dios que vino al mundo a traer salvación. Ahora está, ¿no es cierto?, con el Padre, tenemos el Espíritu Santo, pero el Señor vendrá, dice su bendita palabra. Ese es el mensaje que quería entregar a mis hermanos, algo breve, sencillo, pero con un significado enorme de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar entonces, quiero recalcar el versículo 2, que es muy bueno, que me encanta, que dice: más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gloria al que vive, gloria al Señor. Qué bendición va a ser ese día cuando el Señor llegue y como aquel siervo fiel nos haya haciendo así, esperando la venida de nuestro Señor, como aquel siervo que esperaba el regreso de su amo, como las vírgenes que estaban esperando al esposo, esas vírgenes prudentes. Qué gran bendición, y esperemos en el Señor que nos fortalezca, que nos siga dando de su Espíritu Santo, que nos siga llenando de su gracia, que es lo más importante, porque la gracia de Dios lo es todo. Sin la gracia nosotros no conoceríamos el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin la gracia de Dios estaríamos perdidos como lo que están en el mundo. Y nosotros como cristianos tenemos el deber también de predicar a aquellos hermanos que se alejaron del Señor, que están apartados. Esos hermanos que un día conocieron al Señor y se apartaron y están viviendo como era antes, volviendo a lo mismo. Y no es así. Rescatemos a esos hermanos, prediquemos el Evangelio a aquellas personas que están perdidas, que si escucharon la voz de Dios por medio de la palabra, por medio de una predicación, por medio de una canción, y no quisieron oír, predicarle a ellos para que reconozcan que Jesús es el Salvador. A todas aquellas personas, porque es fundamental, porque también el Señor nos va a dar cuenta. Tenemos que rendir cuentas si nosotros no hemos predicado. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, hay que aprovecharla, no dejarla pasar, porque todo se da cuenta. O sea, nosotros como cristianos tendremos que rendirle cuenta al Señor. Y esperemos que el Señor nos haya siendo fieles a Él, a sus mandamientos, a su palabra, yendo a la congregación, cantando alabanza, porque ese es todo de cristiano, estar buscando al Señor constantemente. Ese es el mensaje que quería entregar, recordar que el Señor vendrá en cualquier momento. Para el Señor que me ha dado
la oportunidad de dar este pequeño mensaje, sea honra y gloria desde ahora y para siempre. Bendiciones a todos mis hermanos.